Dígale, vamos a escuchar la palabra del Señor. Así que yo voy a pedir que en este altar pueda pasar aquí adelante. Quiero presentar a unos pastores amigos y pastores a quienes amamos y honramos mucho y creemos en su ministerio, en lo que Dios ha entregado en sus vidas. Son de una nación vecina de mi país, de Colombia. Usted ya lo conoce, ya ha venido aquí antes. Y quiero que se pongan de pie, recibamos con un aplauso a nuestro amado pastor, amén, Fernando, y su esposita Ospina, ¿ok? Y ellos están aquí. Pasen, amados pastores. Permitan, pastora, salude a la iglesia en este tiempo. Me dan un micrófono, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto me edifica a mí este ministerio? Me edifica. Las excusas a veces sobran, pero perdóneme por llegar tarde. Si supiera, siempre no me fue fácil llegar a tiempo, pero tenía unas ganas de llegar por lo menos media hora o 40 minutos antes y no fue posible. Mi esposa tiene un corto saludo, téngala donde ahí se sientan. Cada vez que usted vea a mi esposa, si la ve por ahí, es mi amada, mi ayuda idónea, mi costumbre. Hable, mija. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué grato es saludarles en esta hermosa mañana, en el día de las primicias, porque para Dios lo primero y lo mejor. Y también qué importante, que trae mucha bendición, es honrar a nuestros pastores y en el ministerio los pastores García, que siempre ustedes les apoyen en la oración, en unidad los unos con los otros, y más cuando vemos que Jesús viene pronto y que debemos estar preparados. Amén. Y que la pasión en nuestro corazón por la palabra, por las almas perdidas, por el empoderamiento del Espíritu Santo esté en nosotros y en medio de la iglesia. Y ahora mi esposo les predicará la palabra de Dios y oremos que la palabra llegue a cada corazón. Amén. Y usted diga: Señor, hoy quiero oír tu palabra, como siempre que venimos a la casa de Dios. Amén. Sedientos de la palabra de nuestro amado Salvador. Amén. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Hoy rendimos Santo, nuestro corazón, santo, nuestra santo, vida, santo, nuestro ser ante ti, Padre. Muchas gracias porque tenemos el aleluya. privilegio de estar en tu casa, oh Dios. Gracias. De mis hermanos, honrarte con las primicias, con un lema para ti: lo primero y lo mejor, oh Dios. Y así como dice tu palabra, que la niñez, los matrimonios, los hijos y los ministerios también honren a sus pastores, Señor, porque trae bendición y lo dice tu palabra, Señor. Padre, mira a mi esposo que va a predicar esta mañana, Señor, una palabra que llegue, Señor, con una sed de hacer hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno saludarles. Gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Esta iglesia inspira. El pastor, como siempre, trabaja y el ministerio y su equipo trabajan calidad. Se ve en el altar, se ve en la entrada, se ve en todo calidad. Y eso me encanta, eso me da una alegría, hermano. Ahora, no sé hasta dónde llegue en la predicación, pero sí sé lo que quiero. Sí sé lo que quiero. Le voy a contar una anécdota para la gloria de Dios. Una vez estábamos en una reunión de pastores en Colombia y yo había tenido una experiencia en la Biblia respecto a la mayordomía cristiana. Y le dije a los pastores que nos habíamos reunido
cuán importante es que la iglesia experimente la bendición de una buena mayordomía cristiana, pero que la experimente desde la perspectiva bíblica, no de una perspectiva de manipulación ni nada de eso, sino bibliocéntrica. Y yo soy una persona plenamente convencida de la mayordomía cristiana. En la parte económica, yo creo en la bendición de ofrendar, de dar a los pobres, de diezmar o de primicias. Creo en esa bendición. Y le decía a los pastores, cuánta urgencia hay de desatar la iglesia en esa mayordomía, pero hemos descuidado un área que se llama las primicias. Quiero ser breve. Me tocó la oportunidad de compartir entre ellos sobre primicias y era raro ver en Colombia un culto de primicias. En esa reunión, en un pueblito, en una vereda llamada La Huitrera, en esa reunión desatamos ese principio, los pastores lo llevaron y casi en todo Colombia hoy en día se celebra culto de primicias a la luz de la Biblia. Oiga, yo me quedé impresionado. Y aquí en Colombia, en Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de estar con el pastor Josué y la pastora Miriam María y crear un poquito de conciencia. Vuelvo y le digo, la gracia y la misericordia que Dios nos dio, y celebran culto de primicia, creo que ya para el 4º o 5º año. Y esta iglesia tiene la bendición de celebrar primicia. Le tengo una buena noticia. En la Biblia no hay principio, no hay palabra más fuerte y de tanto valor como primicias. Y a veces lo ignoramos. La palabra más significativa que hay en la Biblia es primicias. Las primicias del Espíritu Santo se presenta como primicia, Cristo como primicia. Y quiere que le diga cuál es la primer palabra que aparece en la Biblia. La primera, primicias. Primicias tiene que ver con principio, con origen, con unigénito, con primogénito. Y la Biblia empieza con la palabra primicias, en el principio. Primicias tiene que ver con reconocer que todo tiene un principio. El versículo uno de los más grandes que le llaman Biblia miniatura es Juan 3:16 y tiene que ver con primicia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y ojo, que la palabra unigénito está altamente relacionado con primicias, como lo vamos a ver en la medida que sea posible hoy. Y tercero, hay 4 evangelios. El evangelio de Mateo, que presenta a Cristo como rey, el de Marcos, que representa a Cristo como servidor, el de Lucas, que presenta a Cristo como el hombre perfecto, y el de Juan, que presenta a Cristo como Dios. ¿Y sabe cómo empieza Juan, que presenta a Cristo como Dios? En el principio, primicias. Era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Así que me parece bien usar este pasaje en Génesis 1, del 1 al 3. La palabra más grande, primicias, en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esté bien atento en esto y que la gracia del Señor nos use. Pero quiero resaltar en este pasaje una de nuestras grandes doctrinas que están altamente relacionadas con las primicias: la Trinidad. Somos pentecostales y creemos en la Trinidad. A veces no profundizamos en la Trinidad. Y entonces a veces pareciera que no nos preocupara el tema de la Trinidad. Y somos trinitarios.
pero bien interpretado, bien interpretado. Cierto es que hay palabras que no están en la Biblia, pero el concepto en sí están en la Biblia, se nos enseña en la Biblia y se nos hace evidente en la Biblia. Repasemos un poquito de nuestra doctrina. La palabra de Dios, sin lugar a duda, fue inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Pero el concepto de la Trinidad está tan claro, pero tan claro en la Biblia, que si bien es cierto que en ninguna parte de la Biblia se encuentra la palabra Trinidad, sí se hace evidente, se enseña. Y se presenta en Génesis 1 como bien relacionado con la primera noticia dada a la humanidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hablar de la Trinidad es hablar del ser de Dios. Es pisar tierra santa, no es cualquier tema. Uno no puede decir, vamos a hablar de la Trinidad a la ligera, porque hay que pisar en tierra santa. Es pisar en un misterio. Ahora, aclaremos que la Trinidad que aparece en Génesis 1:1 relacionado con la primicia, aclaremos que es un misterio, no un enigma. Un enigma es una pared infranqueable, no penetrante. Es una verdad totalmente ignorada. Además de ello, la palabra Trinidad es un concepto, es un gran misterio. ¿Por qué? Porque yo puedo sumergirme en la profundidad del océano, en el conocimiento de la Trinidad. Puedo conocer lo que Dios me permite conocer, porque lo ha revelado en su palabra. Pero hay algo curioso. Los misterios van más allá de nuestra finita comprensión. No podemos decir que comprendemos totalmente la Trinidad. Pero lo que hace comprensible de la Trinidad es la gracia, lo que Dios nos revela, aunque no la entendamos completamente. Y esta Trinidad que aparece en la Biblia relacionado con las primicias, con la primera gran noticia, se fundamenta en verdades que debemos fortalecer en nosotros. ¿En qué se fundamenta la Trinidad que aparece ahí en el principio como primicias, revelando un Dios trino que está allí, ese Dios trino, en una revelación progresiva? Porque entre más va pasando la revelación de toda la Biblia, descubrimos más clara la Trinidad. Pero aquí empieza progresivamente. ¿Y en qué se fundamenta la Trinidad, la doctrina? Que debe unirnos a nosotros y que debe ser el motivo por el cual traemos estas primicias físicas o primicias redimidas económicamente o primicias activas de rendir todo nuestro ser a Dios. ¿Pero en qué se fundamenta la Trinidad? Se fundamenta en el hecho de que solo hay un solo Dios. No hay tres dioses. Hay un solo Dios. La declaración de la Biblia desde el principio hasta el fin es esta: oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es, no hay más. No proclamamos que hay tres dioses, proclamamos que solo hay un Dios que merece lo primero y lo mejor de nuestros ministerios, de nuestra niñez, como los niños que vinieron, lo primero y lo mejor de su pueblo, de su iglesia. Hay un solo Dios. Cristo en el Nuevo Testamento lo plantea citando a Deuteronomio 6. Cristo lo citó: oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. El apóstol Pablo lo dice claramente que hay un solo Dios en 1 Corintios capítulo 8. En eso se fundamenta. Pero en ese único Dios, y ahí está el gran misterio,
hay 3 personas en un solo Dios. Esté bien atento y acuérdese que es un gran misterio. 3. El Dios único es un Dios tripersonal. Y esto no lo inventan los hombres. Está ese Dios tripersonal, está en Génesis 1 y lo ve usted en todo el relato de la creación. Es decir, que las primicias están respaldadas por el Dios Trino y empieza diciendo en el principio. Ahora, ¿quién es el principio? Lo veremos. ¿Quién se movía en el principio? Lo veremos. Pero lo que quiero dejar claro es que la Trinidad se fundamenta en que hay 3 personas en un solo Dios. El Dios único es Dios tripersonal. La Biblia enseña que hay un solo Dios y a la vez que nos presenta el único Dios como tripersonal. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre, y hay que saber por qué dice el Padre, ¿no? Lo veremos si Dios nos da licencia, es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Pero no son 3 dioses, son 3 personas. ¿3 qué? Personas. Es un gran misterio. A veces pasamos por alto versículo como dice, y se unirá el hombre a la mujer y los 2 serán una sola persona, y lo pasamos por alto. Eso tiene un gran misterio, un vínculo espiritual, un vínculo celestial. Hay un vínculo como los 2 se constituyen en uno, y a veces lo limitamos a una relación sexual. No, va más allá, un mismo espíritu. No es el tema de hoy, pero qué contaminación es la fornicación y el adulterio, porque es como que ya no son un mismo espíritu. Hay una intervención pecaminosa. Ahora, el tema no es explicarlo en las parejas, pero el tema sí es: el Padre es Dios, eso creemos, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y en este acto está involucrado que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo merecen lo primero y lo mejor. Eso es primicias. Ahora, no lo digo por decirlo. Es que la Biblia dice que eso es primicia en el principio. Y usted va a descubrir que en el Evangelio, en Colosenses, dice que el principio es Cristo. Es decir, en el principio, en Cristo, creó uno solo Dios, Elohim, una unidad plural. Cosa curiosa, qué misterio. Los cielos y la tierra. En Él, en Cristo, fue creado todo. Y los cristianos creemos que el autor de todas las cosas, el que le da vida, el que la sustenta, es merecedor de lo primero y lo mejor. Ahora, veámoslo de otra manera. Sin lugar a dudas, las primicias es un reconocimiento de que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Pero hay algo que a mí me llama la atención con Cristo. La Biblia nos presenta a Cristo en varios aspectos como primicias. Le voy a decir uno. Cristo es el unigénito Hijo de Dios. ¿A qué se refiere esa expresión? A la divinidad de Cristo. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿A qué se refiere el unigénito Hijo de Dios? La primicia. Cristo es primicia de Dios. ¿Pero en qué sentido? Como el único Hijo de Dios, como Dios con nosotros, o como a la divinidad de Cristo. ¿Cuántas veces usamos la palabra Hijo de Dios? Pero Hijo de Dios no tiene que ver sino con algo importante. Cada vez que usted dice Hijo de Dios, lo que está diciendo es Cristo, Jesús, es Dios. Eso es lo que quiere decir Hijo de Dios. No quiere decir que nació de Dios, no quiere decir que Dios lo engendró, no. Quiere decir que Cristo es consustancial con Dios. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Él es totalmente hombre y totalmente Dios.
No es un gran maestro nada más. Y nosotros que somos seguidores de Cristo, exaltamos a Dios como las primicias y creemos que las primicias es un reconocimiento total de que Dios es el principio de todo. Y aquí está el pasaje, dice que el unigénito Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En otras palabras, si unigénito quiere decir que es Dios, Él se dio a sí mismo. Y a veces interpretamos este pasaje con profundidad, es cierto, pero a veces se nos olvida entender esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Otra forma de decirlo, de tal manera amó Dios al mundo que se dio como primicias a sí mismo. A sí mismo se dio como primicias. Él es Dios. Eso es lo que quiere decir, dio a su Hijo unigénito. Se dio a sí mismo para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Dios como Hijo, en Cristo como Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. A nosotros no nos salva un gran maestro, a nosotros no nos salva solo un gran hombre, a nosotros nos salva Dios con nosotros, Emmanuel, Jesucristo, Dios digno de toda adoración. Y esto es una adoración a Dios. Es una adoración a Dios. Si usted lo trajo como meramente un decoro, ahora eleve una adoración y diga, esta es adoración a Dios. Esto es tan sagrado. A mí se me vinieron las lágrimas viendo esto. Esto es adoración a Dios. Si usted vino acá y lo hizo y no lo entendía así, ahora entiéndalo que esto es una adoración al Dios, a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quiere que se lo diga de otra manera? Esto es una adoración a Dios el Padre creador. Esto es una adoración a Dios el Hijo que habló y dijo Dios, ese es Cristo. Y alguien dirá, pastor, ¿cómo así que ese es Cristo? Claro, Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo es palabra viviente, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y en todo aparece y dijo la Dios, el verbo, la palabra hablada. Dios es el creador, Dios Hijo habla y Dios Espíritu Santo se mueve. Somos pentecostales porque creemos que Dios nos hizo. Somos pentecostales porque creemos que Cristo habla y Él es fiel a su palabra. Y somos pentecostales porque creemos que el Espíritu de Dios se mueve. Yo no sé hasta dónde llegue, pero déjeme decir un poquito, aunque el tema aquí es Cristo, que el Espíritu de Dios se mueve no sobre el agua, sino sobre las aguas. Hay una mujer que le pidió a su papá aguas de arriba y aguas de abajo. Jesucristo dijo, sea la expansión, y separó las aguas de arriba y la de abajo. Déjeme hacer este paréntesis, tengo esa tentación. Las aguas de arriba es la voluntad de Dios. Luego usted lo verá. Y las aguas de abajo es la voluntad del hombre. Las aguas de arriba es la sabiduría de Dios. Y las aguas de abajo es la sabiduría del hombre. ¿Y sabe lo que está diciendo? Que en medio de toda la voluntad de la humanidad y en medio de la voluntad del cielo, el Espíritu de Dios se mueve de tal manera que todo contribuye para el cumplimiento del plan de Dios. Yo no sé quién la cogió, pero... ¿Sabe usted por qué la Biblia tiene relatos pecaminosos? ¿Sabe por qué usted la Biblia habla de relatos pecaminosos? Porque el agua del hombre en su propia voluntad refleja pecado. ¿Sabe por qué la Biblia registra acciones pecaminosas de hombres? Porque lo que quiere mostrarnos Dios en medio de las acciones pecaminosas del hombre y en medio de la voluntad perfecta de Dios, lo que quiere mostrarnos en la Biblia es que el plan de Dios se cumplirá, que Dios habló y se cumplirá. La Biblia no está llena de perfecciones en su declaración. Ella es perfecta, ella es inerrante, ella es infalible, pero tiene relatos pecaminosos. La voluntad del hombre es pecaminosa. ¿Cuántos lo creen?
La Biblia es palabra de Dios porque es inspirada, es inerrante, es inefable. Porque los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero tiene relatos pecaminosos que revelan el agua del hombre, que revelan la pudredumbre de la humanidad. Pero en medio de esas aguas hay un agua que se mueve en la voluntad de Dios. Y Dios es fiel a su palabra, se cumplirá. Por eso el Espíritu se mueve. Cierro ese comentario porque el tema que me ocupa es Cristo. Mire Cristo como hijo de Dios, las primicias. Respondiendo, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué es Hijo unigénito? Dios. Dios Hijo. Luego en Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a María, y el poder del Altísimo, ahí está el Espíritu Santo, y el poder del Altísimo, Dios te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer, no es cualquier hombre, será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá, el Altísimo te cubrirá, Padre, y luego dice, y el santo ser, refiriendo a Jesucristo, dice, será hijo de Dios. Ojo con esto. ¿Qué es hijo de Dios? El único que comparte la naturaleza de Dios. Eso es lo que quiere decir hijo de Dios. No que Dios lo engendró, no. El único que fue engendrado por el Espíritu Santo porque es Dios con nosotros. El único. ¿Y sabe qué nos enseña este principio? Que se dio a sí mismo el único. Que todo lo que es único hay que darlo como primicias a Dios. Todo lo que es único. Dios no hay sino uno y se dio a sí mismo. El único Hijo. La única vida que tengo en esta tierra, no hay reencarnación, la única, hay que darla toda, lo único. Primicias es lo único que tú tienes, dalo a Dios. ¿Cuántas vidas tienes? Una, ríndela a Dios como primicia. A veces lo único que tengo es lo de la viuda o no tengo sino esto para comer y luego ponerme, ríndalo a Dios. La viuda dio lo único que tenía. Eso se llama ¿cómo? Primicia. Dar lo único es duro. Ahora yo no estoy diciendo que primicia solo es dar lo único. Lo que yo estoy diciendo es que Dios se dio a sí mismo lo único, a su Hijo unigénito. A lo único. El único que se dio por nosotros es Dios en la persona de Cristo. Mateo capítulo 1, versículo 23 al 25 dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué es entonces Cristo el unigénito Hijo de Dios? ¿Qué es? Que Jesucristo es Dios con nosotros. Que Jesucristo es Dios que se dio a sí mismo. Que Jesucristo es el único Dios que hay, pero que se dio en la persona de Cristo, engendrado por el Espíritu Santo, se movió ahí en el vientre de María, y se movió y fue ahí Cristo, el único, Hijo unigénito. La palabra unigénito viene del griego monógenes, que es único. Abraham es considerado Isaac el primogénito. El único. Y alguien dice, pastor, pero si fue también Ismael nació y nacieron otros, ¿por qué es considerado el unigénito, el único? Porque fue el único que fue dado bajo el pacto de Abraham. Bajo el pacto de Abraham, lo único. Y Abraham sacrificó lo único. ¿Qué es lo único que tú tienes para ofrecer a Dios? ¿Qué es lo único? Tu juventud. La juventud no es sino una sola. Tu vida no es sino una sola. El único hijo, hay matrimonios que tienen el único. Por eso en la Biblia se presentaba un solo hijo, el primero en el Antiguo Testamento. Todo lo que rompa matriz
por primera vez. Por eso dice, y María no había conocido varón y presentó a su único hijo. El único, el que rompe la matriz, el primero es lo que se dedica a Dios. Y nos enseña otro principio: primicia es lo primero de una industria, lo primero de una fábrica, lo primero que se produce, lo primero de una cosecha. Yo lo traigo lo primero porque reconozco que Dios merece lo primero y lo mejor. Y algunos se estarán preguntando, y pastor, entonces ¿por qué presentamos si tengo 3 hijos, 3 hijos? Porque en el Antiguo Testamento solo se presentaba uno, el primogénito. Pero en el Nuevo Testamento traían todos los niños a presentarlos a Jesús, y Jesús elevó el nivel. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque no solo el primogénito, todo. ¿Por qué le impedían? Quizás porque no todos eran primogénitos, pero venían ante el único primogénito, ante el único que es Dios. Y Jesús dice, ya no es uno. Dice, dejad que los niños vengan a mí. Presenten todos los niños y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego primicia es dar lo único, y lo único, lo primero y lo mejor. Pueda que tú no seas el primer hijo, pero eres el segundo, el tercero y el cuarto. Y Dios te dice, dejen que vengan a mí, no se lo impidan. Ah, pastor, ¿dónde hay más Biblias para ellos? Jesús, el primogénito. De antemano le adelanto, se le llama el primogénito de María como hombre, y el primogénito de Dios como Dios en la Trinidad. Pero el primogénito como hombre, el primogénito de María, está hablando. Y vienen María y los hermanos de Jesús, el primero de varios. Y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús eleva el nivel de familia. Dice, mis hermanos, mi padre, no son ellos nada más, son mis hermanos. Mi padre y mis hermanos es todo aquel que hace la voluntad del cielo. Note que la familia terrenal de Jesús como hombre era José, el padre putativo. María, que para María era el primogénito de varios. Vinieron Jesús y María y los hermanos de Jesús. Pero la conoció virgen, abrió la matriz, Jesús virgen ahí, abrió la matriz el primero y era presentado, lo trajeron al templo a presentarlo y a ofrecerlo. Y cuando traen a Jesús a presentarlo, más adelante viene María y José y dice, tus hermanos y tu madre te busca. Y Jesús, no ignorándolo, sino elevando el nivel, como elevó el nivel de la presentación de niños. Elevando el nivel, dice, mi madre y mis hermanos es todo aquel que hace la voluntad de Dios. A ver, enfoquémonos, que a veces me voy por otro camino. Ay, Padre. ¿Cuántos creen que somos familia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu nos hizo nacer de nuevo. Porque recibimos al único que es el camino, la verdad y la vida. Y como familia de Dios debemos aprender a brindarle a Dios lo único. Como primogénito, si es el único hijo. Como usted, como persona, si es la única vida que tiene. Y si usted es el hijo número 5, como el mismo que vino a Cristo y nació de nuevo, pero aprende a darle a Dios lo primero y lo mejor. Quiero darle otro dato. Ni Mateo habla del Hijo de Dios, ni Marcos habla del Hijo de Dios, ni Lucas habla del Hijo de Dios. Porque Hijo de Dios quiere decir Dios con nosotros. ¿Sabe quién es el único que usa la expresión Hijo de Dios? Juan, que nos presenta a Cristo como Dios. A ver si la cogimos. No busque Hijo de Dios en Mateo. No busque Hijo de Dios en Marcos, que presenta a Cristo como el siervo. Ni busque Hijo de Dios en Lucas, que presenta a Cristo como el hombre perfecto. Juan es el que presenta a Cristo como Dios.
Y por eso le llama Hijo de Dios. Es el único que lo presenta como Hijo de Dios. Y una de las pruebas es que Juan está interesado en demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, el único que siendo hijo comparte su naturaleza divina. Por favor, que el Espíritu de Dios nos lleve a adorar a Cristo como Dios, no como un gran hombre nada más. Que nos lleve a adorarle, a exaltarle como Dios con nosotros. Esa es la preocupación de Juan. Juan parece decir, bueno, que conozcan a Cristo como Rey, está bien. Juan parece decir que conozcan a Cristo como el hombre perfecto, está bien. Los griegos que le conozcan como el hombre perfecto. Marcos, Juan parece decir que conozcan a Cristo como el gran servidor. Pero en mi corazón estoy inspirado a que no lo conozcamos nada más como Rey, como hombre perfecto y como servidor. Estoy interesado que judíos, griegos, gentiles, puertorriqueños, colombianos, ecuatorianos, todos conozcamos a Jesucristo como Dios con nosotros y le adoremos, le adoremos. Qué peligroso es ver a Cristo como el gran maestro nada más. Qué peligroso es ver a Cristo como el hombre perfecto nada más. Necesitamos ver a Cristo como Dios. Eso hace parte de la Trinidad. Eso es lo que hace santo este acto. Eso es lo que hace santo traer esta canasta. Esto no es santo, es mi primicia, el Dios santo. Y si la primicia es santa y yo la traigo como una adoración a Dios, todo lo que venga en mi vida será santo. Todo lo que venga en mi vida será bendecido por Dios. Porque lo hago delante del Cristo que es Dios con nosotros. Emmanuel, el Santo de Israel. Sé que estos términos que estoy usando, le decía a mi esposa, a veces profundizamos tanto que se nos olvida ser sencillos para hablar. Y le decía a mi esposa ahora que Dios nos dé sencillez para hablar. Decir esto sencillo. ¿Y qué es lo sencillo? Que Dios no hay sino uno. Que Dios Hijo es Dios. Que Dios Padre es Dios. Que Dios Espíritu Santo es Dios. Pero que los tres es un solo Dios. Y que adoramos al Dios que creó, al Dios que habló y al Dios que se mueve. El Dios que creó, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y ha hablado a través de su Hijo y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios y dijo. Él habla. Es el que es fiel en su palabra. El Dios que creó, el Padre que creó, es el mismo que habló como Dios Hijo. Y es el mismo que se mueve en nosotros. Porque el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Es el mismo. Yo invito a la iglesia respetuosamente, unámonos a nuestros pastores en la tarea que tenemos de doctrinar la iglesia, que seguro que ustedes han recibido. Conozco al pastor Kenny, muy apasionado, me inspira la pasión con que enseña. Me inspira la pasión como coge las cosas. Y lo digo muy en serio, muy en serio. Tuvimos la oportunidad de conocerlo predicando en Hebreos y yo decía, uy, qué pasión la de ese hombre para predicar. Me inspira. Y la esposa nos inspira. Pero unámonos a que Cristo no sea un gran maestro nada más, vaya más allá. No sea un gran hombre nada más, vaya más allá. No sea el tema central de nosotros, vaya más allá. Vea a Cristo como Dios. Él es la sustancia de Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él es Dios con nosotros. El sumo sacerdote, cuando Jesús estaba ante él, le ordena a Jesús, te conjuro por Dios viviente,
Mire lo que está preguntándole a Jesús. Te conjuro por Dios viviente, como desesperado, que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe lo que le está preguntando? No le está diciendo eres tú la segunda persona en la Trinidad. Lo que le está diciendo es te conjuro por el Dios viviente que nos diga, ¿eres tú quién? El Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe lo que le está preguntando? ¿Eres tú Dios? ¿Eres tú Dios? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Una vez pregunta Jesús que debiera ser la pregunta que nos respondiéramos todos, pero no a la ligera. ¿Quién dice los hombres que soy yo? ¿Quién dice la humanidad que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe lo que Pedro está diciendo? Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Lo que le dice Jesús. Oh, Pedro, bienaventurado eres tú, porque no te lo reveló carne ni sangre, porque esa gran verdad te la reveló mi Padre que está en los cielos. Te la reveló mi Padre. La Trinidad es un misterio que, aunque muchos dicen creer en la Trinidad, no han abierto su corazón para recibir esta revelación. No hay tres dioses, hay uno solo. Pero Cristo es el Hijo del Dios viviente que habla. Dios el Padre es el Dios que creó en Cristo. Y el Espíritu Santo se mueve en la voluntad de los hombres y en la voluntad del cielo, pero que se cumplen los diseños de Dios, porque el Espíritu de Dios se mueve y los diseños de Dios se cumplen. Aunque hayan diseños perversos, matrimonios de hombres con hombres, mujeres con mujeres, aunque hayan diseños perversos, la voluntad de Dios se cumple. Aunque te critiquen, aunque ataquen la Biblia, la voluntad de Dios se cumple. Pero hay algo que no podemos poner en riesgo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe por qué acusaban a Jesús? Los judíos y los todo, porque decía ser Dios, decía ser. Y él nunca dijo, yo soy Dios. Escasamente dijo el que a mí me ve. No, él dijo, el Hijo de Dios. ¿Y sabe lo que quería decir el Hijo de Dios? Yo soy Dios. El único. El único. Ahora usted dirá, pastor, ¿y yo soy Dios porque soy hijo de Dios? No. ¿Sabe por qué usted es hijo de Dios? Mientras Jesús era hijo de Dios viviente, porque era Dios con nosotros y es Dios con nosotros, usted es hijo de Dios porque recibió a Cristo. Por la fe, no porque usted sea Dios. Usted y yo somos unos pecadores que por la fe recibimos a Cristo como el perdonador. Y se nos llama, eleva el nivel por la gracia, tú eres hijo de Dios. Pero Cristo no es hijo de Dios por gracia. Cristo no es hijo de Dios porque alguien lo llamó así. Es porque Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros. Y tú eres hijo de Dios por la fe. Tú eres hijo de Dios por la gracia. Tú eres hijo de Dios por la misericordia de Dios. Y por ello hoy traes primicias para Dios. Yo dije que no sé hasta dónde voy a llegar. Creo que hasta aquí voy a tratar de llegar ya. Me queda mucho, pero lleguemos hasta aquí, no abusemos, pero por lo menos déjeme decir esto. Déjeme decir esto. Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que usa la palabra Hijo de Dios, que quiere decir Dios. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál verbo? La palabra viviente. Y dijo Dios.
y vimos su gloria. Mire, hecho carne y vimos su gloria, su resplandor, su hermosura. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En otras palabras, gloria como la gloria de Dios. Lleno de gracia y de verdad, no era mentira, no era una visión meramente. Él era y es Dios. Lleno de gloria, Él es Dios. Juan capítulo 1, 18 dice, y todo es Juan. A Dios nadie le vio jamás, nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es Dios. Juan 3, 18 dice, el que en Él cree no es condenado. El que cree en Cristo como Dios. Pero el que no cree en Cristo como Dios, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, porque no ha creído en Dios. Si usted cree en Cristo de todo corazón, su auténtico creo no tiene el sello si usted no cree que Cristo es Dios. Cristo no es San Martín de Porra, ni San Juan, ni San Lucas, ni por allá un santo cualquiera. Cristo es Dios y punto. Cristo es Dios, ¿cuánto lo creen? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, en otras palabras, se dio a sí mismo al mundo para que vivamos por Él. Déjeme decir esta sentencia, lo único en su género o naturaleza, como Cristo que se dio a sí mismo y es Dios, se constituye en la primicia para Dios. Quiero resaltar, Dios se dio como primicia, se dio a sí mismo, se dio como Dios. ¿Qué es lo único que tú tienes para Dios? Tu vida, dala como primicia. Me preocupa cuántos, perdónenme decirlo con respeto, no lo tome tan a pecho, tampoco bromo, cuántos hijos del diablo, ojo, entre comillas, por favor, con respeto lo digo, se ponen a hablar que si el diezmo, la primicia, las ofrendas es de la ley o de la gracia. No, eso es de las primicias, de que Cristo es el único que merece lo primero y lo mejor, de que Cristo, que Dios como creador y dueño de todo, es digno de los diezmos. No porque Él lo necesite, pero como creador, pero como Dios con nosotros, por el cual subsisten todas las cosas, por en el cual fueron hechas todas las cosas, y todo se origina en Dios, y todo empieza en Dios, merece las primicias. ¿No es lo mismo ser creador? O dueño más bien, por eso merece los diezmos. Hacer el principio, el motivo, la razón de todo, merece las primicias. Entonces, concluimos de verdad y en serio. Primicias es reconocer que Dios es el origen de todas las cosas. Primicias es reconocer que Él se merece lo primero y lo mejor y que lo único que tengo es para Él. Pero como primogénito de María, primicia es reconocer que lo primero de varias cosas que recibo se consagra a Dios. Lo primero de las cosas que tú recibes. Yo conozco gente que tiene 5 fuentes de ingresos y como son 5 fuentes, lo primero de cada fuente lo ofrece a Dios.